Voces marxistas de los pueblos. Opinión revolucionaria desde el centro de Guayaquil. Desde la teoría de masas para los objetivos tácticos y estratégicos de la clase obrera. El marxismo-leninismo define de forma correcta lo que es una situación revolucionaria y junto a ello establece las condiciones que requiere la clase obrera para aprovechar, en función de sus intereses, ese movimiento histórico concreto. Categóricamente se señala que es indispensable la existencia de un potente movimiento revolucionario de masas, vigorosas fuerzas armadas populares y sobre todo del gran partido revolucionario de la clase obrera. En esta ocasión tomaremos lo relacionado al movimiento revolucionario de masas. De forma certera se establece que la clase obrera debe ganar o atraer hacia su política revolucionaria a grandes sectores de las otras clases trabajadoras, grandes sectores de las masas que tengan decisión de combatir por cambios revolucionarios, lo que es más, que tengan una firme determinación, incluso lleguen a lo temerario para enfrentar a la burguesía como clase en sus distintas expresiones. No puede entenderse que el movimiento revolucionario de masa es un movimiento amorfo, espontáneo, que actúa sin dirección. El movimiento revolucionario de masas se va concretando y expresando en diferentes formas organizativas y en las distintas acciones que se cumplen en el escenario de la lucha política. Este movimiento, constituido por los más avanzados de los sectores populares, se va desarrollando en base a las directrices principales. Para aprovechar una situación revolucionaria, el movimiento revolucionario de masas debe alcanzar grandes fortalezas en calidades y en cantidades. Por lo tanto, no es suficiente que exista el movimiento, sino que es indispensable que alcance magnitudes significativas. Para este gran propósito, el movimiento revolucionario de masas, la clase obrera está obligada a desarrollar su política de unidad unitaria, inclusive avanzar al frente único, que es el entendimiento de los sectores populares con sectores de la burguesía que asumen una posición patriótica y de cambio. Opinión de los trabajadores y los pueblos. El gobierno de Correa, al elevar del 12 al 14% el IVA, impuesto al valor agregado, acaba de propinar un golpe demoledor a las familias ecuatorianas. Se trata efectivamente de un duro paquetazo y Correa miente al decir que vamos a avanzar sin paquetazos ni medidas emergentes. Esta sola medida afecta duramente el bolsillo de los ecuatorianos y es más indignante porque el gobierno se vale del terremoto para ejecutar una medida que venía ya planteada desde hace algún tiempo atrás. Debemos recordar que antes del sismo ya no alcanzaba el salario para adquirir la canasta familiar. Luego vinieron los miles de despidos, que son otro golpe a los trabajadores y a sus familias en un país ya sacudido por la crisis económica, fiscal, política y social. El alza del IVA afecta los servicios básicos, todos los insumos que no son los alimentos señalados en la canasta familiar, la adquisición de ropa y toda otra serie de cuestiones indispensables para la vida de las familias. Frente a esta medida, que se suma a todas las demás como los impuestos, el endeudamiento externo, a los trabajadores, a los pueblos, no nos toca sino denunciarla, unirnos todos en un solo puño y luchar frente a esta ignominiosa política que lleva adelante el gobierno antipopular y antinacional de Correa, que además de golpear al pueblo, está entregando los recursos naturales y endeudando al país de manera asombrosa hasta muchas generaciones adelante. Por ello, nuestra consigna es organizarnos, luchar y buscar
una manera diferente para enfrentar nuestro futuro. Entrevista. Los pueblos toman la palabra. Manuel Antón Vélez, dirigente del Magisterio, opina sobre los siguientes temas. 1. ¿Qué tienes tú que decirnos en relación al incumplimiento de la jubilación del magisterio, del incentivo que por ley tiene que pagar el gobierno? El magisterio ecuatoriano, al igual que todo el pueblo, tiene que dar su respuesta a la actitud agresiva en contra de los trabajadores, no solamente de los jubilados, sino también de los activos, y en particular el magisterio, que ha sido el punto de atracción del presidente Correa para tratar de desacreditar la labor social que hace el magisterio y atacarlo económicamente. En el caso de los jubilados, el magisterio no está siendo respetado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque el señor Richard Espinosa obedece incondicionalmente las disposiciones del presidente Correa. La gente no se está jubilando, se abrió a destiempo la página de la jubilación y en la actualidad hay muchos profesores que están muriendo por la falta de atención. No se está jubilando el magisterio y asimismo el magisterio espera que se recupere ese 40%, que el gobierno pague una deuda próxima que hay aproximadamente de 12.000 millones de dólares que tiene con el IES. Por eso es que el magisterio no recibe todos los beneficios. Y aparte de eso, vamos a volver al orden constitucional porque estamos viviendo en una dictadura, esta es una jefatura suprema, no es un régimen presidencial. Vamos a rescatar, a exigir la devolución de esos 405 millones del fondo de cesantía que le corresponden al magisterio ecuatoriano. En otro orden de cosas yo quería referirme... Sí, ahora quisiera preguntarte, ¿sí? Los maestros hoy están haciendo actos relativos al Día del Niño, pero entre unos globos viste que también hoy se celebra el 14% del IVA. Bueno, eso irónicamente dice el pueblo que no es la celebración del Día del Niño, sino la conculcación de los derechos, porque se está menoscabando el bienestar de la gente. Cuando se incremente el IVA del 12 al 14%, va a haber menos alimentos, menos posibilidad de vivienda, menos posibilidad de medicina. En general, la situación económica y social del pueblo se agrava. De tal manera que el niño tiene sus derechos que este rato están siendo menoscabados. Sí se ha celebrado y se seguirá celebrando, pero en forma limitada, porque la justicia no está brillando en su totalidad. Manuel Antón, gracias. Internacionalismo proletario. Una huelga de trabajadores textiles derivó en enfrentamientos con la policía de Bolivia. La medida se debe a que el gobierno ordenó la clausura de una fábrica textil de propiedad del Estado, decisión que dejaría sin empleo a más de 800 personas. En el país impera un descontento social provocado por la crisis. Por una misma causa, no más paquetazo de Cambiemos. Este viernes, por cierto, se reunieron en la Confederación General y ratificaron el Confederal del 22 de agosto próximo. Y en ese contexto de profundo descontento, de capital concentrado en poquísimas manos, de bancos ganando más del 60% que en meses anteriores, de más de 1 millón de nuevos pobres, Macri, con más de $1 millón en las Bahamas, dice que ningún abuelo sienta angustia por el futuro. Merecen tranquilidad. Chile se unieron para protestar contra un nuevo plan de pensiones del gobierno y el sistema de salud pública. Cerca de 6.000 empleados, entre ellos maestros, marcharon por el centro de Santiago para exigir la devolución de una serie de beneficios a través de una reforma constitucional. Afortunadamente no se reportaron incidentes violentos en la manifestación. Durante 3 meses haremos todo lo posible para que el gobierno retroceda, dice un miembro del Sindicato de Transporte. Las razones del Sindicato Nacional de Pilotos de Línea para hacer un llamamiento a un paro son varias: la política de la Dirección de Ajustes, el favorecimiento de los bajos costos en los vuelos y las condiciones de remuneración. El sindicato. Actividades, lucha, acción revolucionaria.
inconformidad, del descontento que tiene la población y ser los abanderados de su lucha social en las calles y en cualquier escenario. Y sobre todo, de ponernos en la cabeza para que podamos, compañeros y compañeras, llevar al 2017 ese proceso unitario del Acuerdo Nacional por el Cambio y ser gobierno en este país y sobre todo alcanzar un gran número de curules en la Asamblea Nacional. Basta de sumisos, basta de levantamanos, queremos hombres y mujeres valientes en esta provincia y en el país. Por lo tanto, juran ustedes asumir este compromiso que hoy este Consejo Provincial les ha entregado, compañeros y compañeras. Si así lo hacen, que las bases de unidad popular y el pueblo en esta provincia reconozcan. Caso contrario, ya saben, quedan legalmente posesionados. Nuevo paquetazo económico en contra de los bolsillos del pueblo ecuatoriano. Este gobierno, servicio a los empresarios, definitivamente que el pueblo será el que pague el IVA. Los empresarios, muy fácil, ellos son los que van a sacar las ganancias, las utilidades. Cortando derechos de los trabajadores que han significado mejorar en algo la economía de la familia ecuatoriana. Pero asimismo nos enfrentamos con un gobierno represor que ha sentenciado a 4 años de prisión a 2 compañeros de Saraguro, quienes han venido luchando por defender los intereses del pueblo y por no someterse al correísmo en el Ecuador. Arte y cultura. Porque
puedo morir como nací, saberlo puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Me vi sobre la tarde y mi ventana y me sentí un diestro paisajista, o que bello es pintar para la vida.